Buenas tardes a todos, gracias por venir a esta conferencia. Antes de empezar, apagar los móviles o ponerlos en silencio para no interrumpir la conferencia. También me gustaría decir que si alguno de vosotros que no sea del partido tiene interés en que le avisemos sobre futuros eventos, conferencias y actividades, que nos deje su contacto, su email, su teléfono y bueno, pues cuando haya alguna actividad le informaremos. Como ya sabéis, este fin de semana se cumplen 70 años del bombardeo de Dresde, uno de los episodios más bochornosos de la historia reciente de Occidente. Y no queríamos dejar pasar la oportunidad de organizar un pequeño y merecido homenaje a las víctimas y principalmente de exigir justicia. A la hora de analizar y juzgar la historia, es importante dejar a un lado las emociones y ceñirse exclusivamente a los hechos y a los motivos que inspiraron estos hechos. En este sentido, la realidad es que Dresde era una ciudad sin interés estratégico ni militar que fue totalmente arrasada por los aliados. La principal motivación era acabar con todos los refugiados que escapaban del avance del Ejército Rojo y habían sido testigos de sus fechorías. Considero necesario también dejar a un lado el recuento de muertos, como si estuviésemos hablando de cabezas de ganado, y rechazar frontalmente el victimismo y el chantaje emocional como instrumento de presión para conseguir beneficios políticos y económicos, aunque, como vemos actualmente, es una estrategia rentable para muchos. Por eso, la conferencia de hoy no pretende ser algo lacrimógeno, aunque perfectamente podría serlo. La conferencia de hoy debe ser una conferencia acusadora, que señale con el dedo a los asesinos, que precisamente son los mismos que hoy saquean y exterminan al pueblo europeo. Para saber hasta dónde están dispuestos a llegar para perpetuar su poder, solo es necesario recordar cómo asesinaron a sangre fría a toda una población. Debemos ser conscientes de que quienes nos hablan hoy de holocaustos, de memoria, de derechos humanos y de tolerancia, tienen las manos manchadas con la sangre de los niños de Dresde. Y aunque pretendan esconder su verdadero rostro tras leyes tiránicas, aquí estamos nosotros para recordárselo constantemente. Y hoy se lo vamos a recordar con este evento que consta de una pequeña exposición fotográfica que tenemos ahí arriba y bueno, de la conferencia que nos va a dar Eduardo Núñez. Creo que todos conocéis bien a Eduardo, es el presidente de la Asociación de Amigos de León de Grell, licenciado en Psicología, antiguo militante hace años del MSR, responsable del tema de formación y bueno, una persona con bastante conocimiento de la historia y de todo lo relativo a política y Segunda Guerra Mundial y todas estas cuestiones. Por mi parte eso es todo, les doy la palabra y espero que disfruten de la conferencia. Pues muchas gracias, Remy. Muchas gracias al MSR por invitarme, es un placer volver después de unos cuantos años de no hablar aquí, pues me siento muy a gusto de poder volver a hacerlo, ¿no? Y qué mayor motivo que el que tú has señalado, porque efectivamente hoy hace 70 años se produjo el mayor bombardeo durante la Segunda Guerra Mundial, tal día como la noche esta pasada, el 14 de febrero. Hace unos pocos años yo fui a una conferencia, era una presentación de un libro que se hacía en el Goethe Institut, el Instituto Alemán, que es el Instituto de Cultura Alemana, que depende de la Embajada de Alemania, está en la calle Zurbarán, si no me equivoco, calle Zurbarán. Y me sorprendió porque era un historiador berlinés que se llama Georg Friedrich, historiador de Berlín, alemán, y el libro se titulaba El incendio. Y entonces es un libro que trataba precisamente de este tema, de lo que sucedió en Dresde. Y me sorprendió, digo, porque era un historiador alemán, y además que se presentaba en el Instituto Alemán, ¿no? Este mismo historiador, porque hasta ahora todos los que han escrito sobre este tema han sido ingleses, fundamentalmente David Irving, como sabéis, tiene un libro sobre Dresde. Este mismo historiador alemán, que no es ideológicamente nada no está marcado ideológicamente, un historiador profesional, sin más, si hubiera presentado este libro unos cuantos años antes, seguramente hubiera ido a la cárcel en Alemania. Quiere decir que pasados unos años, pues sucede lo que pasó con Juana de Arco, ¿no? Que cuando murió en la hoguera era lo peor del mundo y ahora es una santa. Pues a veces tienen que pasar los años para que las cosas se vayan poniendo en su sitio, ¿no? Personalmente no me gusta hablar de temas históricos, porque yo creo que hay que hacer un esfuerzo por hablar más de temas del presente y del futuro, pero como sabemos que este es un hecho que clama al cielo y que ahora este es el 70 aniversario de este crimen de guerra y que si no lo hacemos nosotros, si no tomamos la iniciativa en estos temas, nadie lo va a hacer, porque los que tenían que haber pedido perdón no lo han hecho, y si no lo han hecho en 70 años no creo que lo vayan a hacer nunca,
pues es por eso por lo que conviene pues, ir poniendo las cosas en su sitio, simplemente por una elemental razón de justicia, ¿no? Y eso es lo que se pretende con esta conferencia. Una conferencia que va a ser aproximadamente 1 hora, espero que aguantéis, porque por lo menos amena sí creo que va a ser. Bien, sabemos que no existe ninguna guerra que pueda ser en todo justa, en todo limpia. No es posible hacer una guerra sin crímenes, sin excesos, sin abusos, por lo que es imposible una guerra que sea limpia en todo. Pero en el caso de la Segunda Guerra Mundial, concretamente en el frente occidental, que enfrentó a Alemania contra Estados Unidos e Inglaterra fundamentalmente, la guerra fue más limpia por parte de Alemania que por parte de las democracias occidentales. Pues fueron estas, las democracias occidentales, las que cometieron los más repugnantes crímenes mediante el terrorismo aéreo y los bombardeos masivos sobre población civil. No digo sobre objetivos estratégicos, sino sobre población civil, como es el caso que nos ocupa, ¿no? Porque iban expresamente destinados a matar civiles. Y además de una forma totalmente terrorista, porque ya digo que era sobre población civil, siendo el caso de Dresde el más conocido, pero no el único, pues hubo muchos más casos parecidos. Lo que sí es verdad es que fue el más cruento, ¿no? El más brutal. Además, debéis de saber que Dresde es una ciudad que se encuentra en el este de Alemania, fue lo que luego quedó bajo lo que fue la Alemania del Este, la Alemania Oriental, que fue ocupada por los soviéticos, y era llamada la Florencia alemana o la Florencia del Norte porque era la ciudad que tenía mayor valor artístico de toda Alemania. Igual que Nuremberg era una ciudad medieval donde había muchas casas que eran de madera y que también fueron arrasadas pues, por los bombardeos. El objetivo de Dresde no solamente era el objetivo criminal de matar población civil, sino era un objetivo contra la cultura europea. La ciudad que tenía mayor valor artístico de Alemania quedó completamente destruida. Con lo cual era un atentado contra la cultura europea, algo que sucedió en las principales ciudades de Alemania y también de otros países, no solamente de Alemania, porque París fue bombardeada o atacada, hubo ataques aéreos por parte de los aliados, y Bélgica, Ámsterdam, Francia, como Caen, completamente arrasada. Varias ciudades que eran incluso del campo de los aliados también fueron bombardeadas por los aliados, ¿no? Bien, en el frente del este hubo una guerra sucia y brutal, como bien sabéis, donde fue la guerra más brutal. Y esto no fue por iniciativa o por culpa de Alemania, sino por culpa de Stalin y de la Unión Soviética, porque Stalin y la Unión Soviética se negaron a firmar la Convención de Ginebra. La Convención de Ginebra era pues, una convención, como el propio nombre indica, sobre métodos y derechos mínimos en el trato de prisioneros, y fue la única nación de las que fueron contendientes de la Segunda Guerra Mundial que se negó a firmar la Convención de Ginebra. Con lo cual, la brutalidad soviética, que ya era conocida desde su inicio, desde 1917, por lo que habían hecho en Ucrania, por lo que habían hecho en Finlandia, porque fueron los primeros en violar el pacto de no agresión de Ribbentrop-Molotov cuando ocuparon los estados bálticos, Letonia, Lituania y Estonia en 1940, pues era la causa de que los alemanes y sus aliados se vieran involucrados en una guerra sucia, en una guerra brutal, donde no se respetaron los principios básicos humanitarios que debe de haber en cualquier guerra convencional, ¿no? De ahí que el 90% de los prisioneros alemanes que cayeron bajo los soviéticos, sobre todo después de la batalla de Stalingrado, perecieron en Siberia. Fueron deportados a Siberia y allí el 90% murieron, no se volvió a saber nada más de ellos. Mientras que eso no pasó con los prisioneros rusos que habían hecho los alemanes. Por otro lado, la guerra contra la guerrilla, que se dio en el frente del este, contra la guerrilla soviética y contra los partisanos, que por definición los partisanos son criminales de guerra, puesto que no es un ejército regular, por definición los partisanos son criminales de guerra. Fue una guerra brutal porque brutal fue la actuación de dicha guerrilla. Entonces, por eso se tuvieron que formar los Einsatzgruppen, que eran comandos preparados para combatir a la guerrilla en el frente del este. Por eso allí la guerra fue mucho más despiadada, ¿no? Pero volviendo al frente occidental, que es el que hoy nos ocupa, y en cuanto a los bombardeos, los alemanes eligieron siempre zonas de interés estratégico, como fueron los centros industriales de Coventry y de Londres, en Inglaterra. Mientras que los aliados comenzaron antes con los bombardeos y con el objetivo de machacar y de minar la moral de la población del pueblo alemán, cosa que no consiguieron, pero ese era el objetivo. Es históricamente demostrable que los dirigentes alemanes aguantaron un cierto tiempo antes de aplicar represalias que nunca alcanzaron tampoco la magnitud apocalíptica de los bombardeos que sufrieron Tokio, Berlín, Hamburgo, he dicho también París y principalmente Dresde. En este apartado, la acusación revisionista sobre el bando vencedor es implacable y comprende, por un lado, los bombardeos terroristas sobre Alemania, Austria y el resto de la Europa ocupada, y por otro lado, los bombardeos terroristas sobre Japón, como fue el de Tokio.
dejando aparte las bombas atómicas, ¿no? Pero Tokio también fue bombardeado. De hecho, cuando los norteamericanos ocuparon islas en el Pacífico, fue con la intención de tener bases aéreas desde las cuales poder bombardear Tokio. Es un hecho que fueron las democracias los inventores y casi exclusivos promotores de los bombardeos aéreos contra poblaciones civiles. Los ataques aéreos de la Luftwaffe contra Londres y Coventry iban dirigidos, como he dicho, contra las industrias y las fábricas de esas ciudades, las cuales, al igual que Birmingham, Manchester, Bristol y Leeds, eran objetivos militares, claramente objetivos militares. ¿Por qué? Pues porque Londres y Coventry tenían las fábricas y las industrias en el centro de la ciudad, no las tenían en las afueras, las tenían en el centro, con lo cual eran claramente objetivos militares, por eso fueron bombardeadas. Es verdad que, por ejemplo, cuando los alemanes bombardearon Coventry, se dañó, cayeron algunas bombas sobre la catedral de San Michel, que está en Coventry, pero pese a lo que decía la propaganda inglesa de que querían destruir la catedral de San Michel, no es cierto, simplemente se bombardeó de noche y por eso pues, cayeron algunas bombas sobre la catedral, pero el objetivo era las industrias y fábricas que habían en estas ciudades, no la población civil. Bien, el mismo día que estalló la guerra contra Polonia, Hitler pronunció un discurso en el Reichstag en el que dijo: no quiero hacer la guerra contra mujeres y niños, he ordenado a nuestro ejército del aire, a la Luftwaffe, que limite sus ataques a los objetivos militares. Esta era la intención clara de Alemania. Lo que sucede es que en Varsovia, al igual que luego en Rotterdam, se produce una guerra de francotiradores. Es decir, el gobierno militar de esas ciudades entrega armas a la gente y la gente empieza a utilizar las armas contra el ejército alemán. Eso, de acuerdo a las convenciones de la guerra, justifica que esa gente sea inmediatamente ejecutada. Y aún así no lo hicieron. Antes de bombardear Varsovia, lanzaron octavías desde los aviones de la Luftwaffe pidiendo que capitularan. Como se negaron a capitular, pues vino lo que vino, ¿no? Pero la intención era la que era. Para que luego se tuvieron que enfrentar al gueto de Varsovia y a toda la guerra de francotiradores. El primer bombardeo de toda la Segunda Guerra Mundial fue llevado a cabo por aviones de combate ingleses que arrojaron bombas sobre Wilhelmshaven y Cuxhaven el 5 de septiembre de 1939, a los 5 días de empezar la guerra. El número total de heridos y de mutilados a causa de los bombardeos de los aliados se ha evaluado en algo más de 4 millones de personas, la mayoría ancianos, mujeres y niños, todos civiles. Aparte están los enfermos crónicos y los fallecidos a causa de las intoxicaciones por óxido de carbono liberado por las bombas, que también ocasionó muchas víctimas. El número total de muertos a causa de los bombardeos terroristas aliados debe hallarse, a mi modo de ver, cerca de los 4 millones. Si bien es verdad que hay autores que dan cifras más bajas, la más baja de ellas es 2 millones y pico, pero ninguna por debajo de esa cifra, sobre la sobrepoblación alemana. Mientras tanto, curiosamente, la industria alemana, infinitamente menos atacada que la población civil en estos bombardeos, llegaba a su más alta producción a finales de 1944, lo cual prueba que el objetivo de los bombardeos no era sobre la industria, sino que era sobre la población civil, es decir, tenía una intención claramente criminal. La intención era minar la población, y en eso sí que fracasaron, porque no consiguieron minar la moral de la población alemana. Aunque toda ciudad alemana, las principales ciudades de alguna importancia, fueron profusamente bombardeadas, cabe hacer especial mención de los bombardeos de Berlín y sobre todo de Hamburgo en 1943. Los ataques contra los barrios residenciales de la capital hanseática se desarrollaron de noche y con una hazaña hasta entonces inigualada. Pero todos los récords de violencia gratuita fueron batidos en el bombardeo de Dresde llevado a cabo durante la noche del 13 al 14 de febrero de 1945, hace hoy 70 años. Y esta ha sido la más sangrienta acción bélica realizada a lo largo de toda la historia contra una población civil, de la que, como he dicho antes, nadie ha pedido perdón, nadie fue juzgado, nadie fue imputado, nadie ha sido juzgado por ello. Es decir, se trata además de un crimen que ha quedado completamente impune, como todos los de los vencedores, claro. La cifra más baja de la cifra total de muertos entre población civil alemana por los bombardeos terroristas angloamericanos la dio un periódico suizo de Zurich, Die Tag, en un artículo de un demógrafo de Zurich, el doctor Adalbert Eigner, quien afirmaba en dicho artículo con fecha 19 de enero de 1955 que la cantidad de 2.050.000 muertos en los bombardeos de ciudades alemanas es la que me parece más próxima a la verdad. El escritor inglés David Irving afirma en su libro Dresde que la cifra se halla próxima a los 2,5 millones, 2.500.000 víctimas. Por otro lado, hay que decir también que más de 15.000 tripulantes angloamericanos perdieron su vida en estos bombardeos en que la estupidez disputaba con la más satánica crueldad un combate interminable. Unos días antes del bombardeo de Dresde, del 4 al 11 de febrero de 1945, se reunieron en Yalta
Churchill, Roosevelt y Stalin, 3 criminales de guerra, donde acordaron repartirse el dominio de Europa y del mundo. En aquellos días, la retirada de la población civil del este de Europa, ante la llegada de los soviéticos, ofreció a los aliados, a los aliados occidentales, un nuevo recurso para lograr que sus bombardeos terroristas fueran aún más mortíferos. Como las autoridades alemanas alojaban a mujeres, ancianos y niños en las ciudades del centro de Alemania, la RAF y la aviación norteamericana empezaron a atacar esas ciudades del centro de Alemania que estaban atestadas de refugiados. Las víctimas de tales ataques aumentaron considerablemente en número. Así, en un solo bombardeo nocturno sobre Berlín perecieron carbonizados 25.000 civiles, en una sola noche. En Leipzig, 15.000, en Hamburgo, 18.000. Esto era la tónica habitual. Pero todos los récords fueron batidos la noche del 13 al 14 de febrero de 45 con el bombardeo de Dresden, que significó el mayor ataque contra una indefensa población civil, siendo esta ciudad alemana el martirio más importante de toda la Segunda Guerra Mundial. Dresde, como he dicho, era denominada la Florencia alemana, la Florencia del Norte, por ser la más bella ciudad del país y una de las más famosas de Europa por sus incontables tesoros artísticos. En aquel momento, Dresde se hallaba a unos 120 kilómetros de la línea del frente germano-ruso, del frente del este, y a ella habían llegado más de medio millón, en torno a unos 800.000 refugiados, se habían refugiado en Dresde, y eran pues, todos civiles, ancianos, mujeres, niños, que huían hacia el este ante el avance soviético del mariscal Zhukov. El mando germano pidió a las interminables caravanas de refugiados que se retiraban hacia el oeste, que no se aglomeraran en las ciudades. Pero Dresde recibía a diario miles de refugiados que, a pesar del intenso frío que hacían aquellas fechas, acampaban a cielo abierto en las calles. Estaban en las calles, tirados en las calles, porque huían del avance soviético. Dresde era una ciudad abierta. Esto quiere decir que no albergaba tropas, ni cuarteles, ni fábricas de armamento, ni artillería antiaérea de ningún género, ni tenía objetivos militares de ningún tipo. Ya digo que ni siquiera tenía defensa antiaérea, porque esta había sido retirada, porque no pensaban que fuera a ser bombardeada. Por eso habían retirado la artillería antiaérea y la habían llevado al frente, al frente del Oder, que es donde en ese momento se encontraba el frente, en el este, para ser utilizada la artillería antiaérea como arma antitanque, para tratar de frenar el avance de los tanques soviéticos. Apenas contaba con industrias o con guarnición militar, no tenía, por lo tanto, no temía ningún bombardeo aéreo, pero la ciudad, al no ser objetivo militar, es por lo que no tenía hecho defensas antiaéreas que habían sido enviadas, como digo, al frente del este. Sí había en cambio numerosos hospitales, por eso la llamaban la ciudad hospital. Eran hospitales que además tenían unas enormes cruces rojas sobre fondo blanco que las habían pintado en las azoteas y en los tejados con arreglo a las normas internacionales para que los aviones vieran que había hospitales, ¿no? No sirvió de nada, eso tampoco sirvió de nada. Por eso fue llamada también, como digo, la ciudad de los hospitales. Mientras los hombres empuñaban el fusil en el frente del Oder, ancianos, mujeres y niños dormitaban en la capital de Sajonia, desconociendo que pocas horas antes, el 11 de febrero de 1945, había terminado la conferencia de Yalta, como he dicho, en cuyo comunicado final se decía: nuestras fuerzas aéreas y terrestres han organizado de completo acuerdo nuevos golpes contra el corazón, contra el centro de Alemania. Los ataques partirán del norte, del sur, del este y del oeste. En la mañana del 13 de febrero, 35 aviones ingleses de reconocimiento volaron sobre Dresde y tomaron numerosas fotografías. Sin ser inquietados por la Luftwaffe, que se hallaba operando en el frente, ni por las defensas antiaéreas inexistentes en una ciudad residencial cuya única industria era la de la cerámica. La única industria que había en Dresde era la industria de la cerámica. Aquella noche del 13 al 14 de febrero, con las casas y las calles rebosando de gente, hubo una alerta aérea a las 8:15 de la tarde, y poco después la radio anunciaba: atención, formaciones de bombardeos en vuelo hacia Sajonia, con vértice en Zwickau y final en Göttingen. Algo más tarde, cuando ya se percibían las primeras luces de posición de los aviones, se dio la alarma total. Unos minutos después de las 10 de la noche, mientras sonaban las sirenas y la gente huía en la oscuridad, estalló el infierno. Durante media hora, a partir de las 10 de la noche, y sobre la masa de refugiados aterrorizados, entre 800 y 900 bombardeos ingleses de la RAF
arrojaron sobre la indefensa ciudad abarrotada de refugiados 400.000 bombas incendiarias y unas 3.000 bombas rompedoras o explosivas. Y estamos hablando de bombas de 500 kilos cada una. Comparad esto con las bombas de lo que fue el bombardeo de Guernica, que ha sido famoso por el famoso cuadro de Picasso, ¿no? Entonces, comparar ese bombardeo con el de Dresde, pues es sencillamente de risa, ¿no? En el bombardeo de Guernica hubo menos víctimas que en el atentado del 11M en Madrid, para que os hagáis una idea. Pero el famoso cuadrito de Picasso, que tiene más valor propagandístico que artístico, evidentemente, hizo que todo el mundo sepa lo del bombardeo de Guernica y nadie diga nada de lo que pasó en Dresde, desde entonces hasta hoy. La ciudad se convirtió en aquel momento en un gigantesco mar de fuego. Millares de casas empezaron a arder en una superficie de 28 kilómetros cuadrados. Ingentes avalanchas humanas trataron de hallar cobijo en los sótanos de las casas, y en aquellos momentos las escenas más terribles tuvieron lugar en los hospitales, en los que infinidad de heridos perecieron abrazados. En uno de ellos, en uno de estos hospitales, que era especial para ciegos y amputados de piernas, los ciegos cargaron sobre sus espaldas a los amputados, y estos, a su vez, guiaban hacia la salida a los ciegos. Entre ellos se ayudaron, ¿no? Muchos de ellos lograron alcanzar los jardines fuera del hospital, y allí se les encontró carbonizados días después en un eterno abrazo. Axel Rodenberger, un superviviente, cuenta en su libro Der Tod von Dresden, la muerte de Dresden, cómo mientras se hallaba en los sótanos de la Karl-Wiss-Straße número 40, cayó sobre la casa en los primeros momentos una bomba de 500 kilos que no llegó a estallar. Perforó el inmueble, llegó hasta el sótano y tras aplastar a varias personas, las restantes, enloquecidas de contemplar esa mole, se echaron a la calle. Unas 3 horas después de este bombardeo, a eso de la 1:20 de la madrugada, llegó un segundo ataque, un segundo bombardeo, de bombardeos que descargaron otro alud de fuego. Esta vez, 1.200 bombarderos tetramotores ingleses acabaron de machacar la ciudad destruida, avivando la horrorosa pira, lanzando en esta segunda oleada 200.000 bombas incendiarias y 5.000 bombas rompedoras o explosivas, además de incontables latas de petróleo y bidones de fósforo. La intención era clara, ¿no? Que aquello ardiera pues, como una pira. Tras el primer ataque se había formado un gran halo de fuego. Dentro de él, y con minuciosa precisión, habría de perecer todo el mundo en este segundo raid aéreo. Ahora, parte de las bombas fueron lanzadas sobre los espacios que aún no habían sido alcanzados y a los que iluminaban las inmensas llamas del centro de la ciudad. Sobra decir que esos espacios oscuros estaban ocupados por masas humanas que huían despavoridas. Pronto ardió el asfalto por la temperatura tan inmensa que se había creado, y manzanas enteras se desplomaron sobre las calles. Algunos refugiados aislados se convirtieron en antorchas vivientes. También llegó a hacerse irresistible la temperatura en los sótanos, por lo cual la gente que se había refugiado en los sótanos no les sirvió de gran cosa, porque la temperatura que alcanzaron era, como digo, irresistible. Muchos de los cuales fueron, además, invadidos por el fuego en los sótanos. Así, por ejemplo, días después, en el sótano de Karl-Wiss-Straße, esquina a Tische-Straße, de 92 personas que había, solo se pudo encontrar después, literalmente, una papilla. Muchos infelices se decidieron a abandonar los sótanos, pero un huracán de llamas y de polvo incandescente les azotó el rostro, obligándoles a cerrar los ojos. Y así empezó la gran mortandad. Unos perecieron asfixiados, por asfixia instantáneamente, otros enloquecieron y otros sufrieron una agonía que duró horas, hasta convertirse en cenizas. Más que arder, muchos de estas personas se encogían y se consumían y al final quedaron carbonizados. Por último, se produjo un remolino de fuego que succionó hacia sí a personas que se hallaban incluso a 100 metros de distancia. Las piedras de la Frauenkirche soportaron hasta 2000 grados de temperatura, empezando la disolución de las piedras a los 1000 grados. A los 1000 grados ya empezaban a disolverse las piedras. Bueno, pues algunos alcanzaron hasta los 1000 grados de temperatura. Si vais ahora a Dresde, os encontraréis que en pleno centro de la ciudad todavía se está reconstruyendo el centro. O sea, todavía se ven las ruinas en el centro de la ciudad. La catedral todavía se está reconstruyendo por la parte de fuera. Y os encontraréis también fuera de la ciudad, enfrente de la ciudad, una montaña. Una zona que es completamente llana. Si vais allí os encontraréis fuera, enfrente de la ciudad, una montaña. Que parece que es una montaña natural, pero no es una montaña natural. Porque debajo de esa montaña lo que hay es la antigua ciudad de Dresde. Y esto existe en varias ciudades alemanas.
Es decir, debajo de estas montañas lo que hay es los escombros de lo que fue aquella ciudad. Por lo cual son ciudades completamente nuevas que se han reconstruido después de la guerra, tratando de hacerlo lo más firmemente posible a lo que fuera. Porque muchas eran ciudades medievales, como era el caso de Nuremberg, y de un enorme valor artístico, como hemos dicho. Bien, este segundo ataque resultó catastrófico en la estación central de la ciudad. Al iniciarse el primer bombardeo, se encontraban en ella, en la estación, junto a numerosos convoyes de refugiados, 2 trenes con municiones destinados para el frente. Sus maquinistas, conscientes del peligro, y cuando ya caían los primeros rescoldos sobre los vagones, sin previo aviso, salieron despavoridos del lugar. Algunos que deambulaban por allí quedaron entre las vías para siempre, y nadie le dio importancia a este incidente, ya que segundos después cayeron las bombas sobre la propia estación. Los andenes de la estación pronto quedaron inutilizados, pero fue solo en el segundo ataque, más sistemático, cuando estallaron los vagones con cientos de refugiados. De los sótanos de la estación fueron extraídos posteriormente cerca de 3.000 cadáveres, que en su mayoría habían perecido ahogados al romperse las cañerías y al no poder huir por estar taponadas las salidas con los escombros. Otra zona duramente castigada fue la del Palacio de Exposiciones, que era un edificio enorme, pero que carecía de sótanos. Ahí se había refugiado mucha gente, pero no tenía sótanos. Por lo que en él miles de refugiados se abrazaron por el fósforo. El fósforo fue lo que hizo que se abrazaran. Del mismo modo, varios centenares de reclusos ardieron vivos en la prisión. El Große Garten y las praderas del Elba, que es un río enorme que es el que está en la ciudad de Dresde, tampoco quedaron indemnes. Allí se hacinaban ancianos, mujeres, niños, heridos, los enfermos de la policlínica y cuantos se habían escapado del primer bombardeo. Pero sobre esta masa humana cayeron de nuevo las bombas. Bajo las ruinas de la ciudad se mezclaban los gritos con las oraciones. En su angustia, y para librarse de la asfixiante humareda y del fósforo, los habitantes mojaban sus pañuelos o mantas donde podían. Miles de ellos se lanzaron desesperadamente a las heladas aguas del Elba, del río Elba, sé que está en la ciudad, que es un río enorme, y que entonces pues tenía las aguas heladas en aquellas fechas, ¿no? En febrero. A las piscinas y a los depósitos. Pero era frecuente que los que no sabían nadar arrastraran consigo a los demás hacia el fondo del río. Los afectados por el fósforo sabían que su muerte era segura al contacto con el aire, por la temperatura que se había creado y por el contacto con el fósforo y con el aire, ¿no? Al final, las mismas aguas heladas empezaron a burbujear y en algunas zonas a hervir. En las primeras horas del alba del 14 de febrero, al amanecer, los supervivientes se encontraban en la periferia, habían huido del centro a la periferia de la ciudad. En la población no quedaba indemne ni una sola casa y los incendios duraron varios días. Los que aún tenían fuerzas huyeron, pero en aquel amanecer del día 14 llegó el tercer bombardeo. No fue suficiente uno ni dos, sino que vino el tercero. Como la ciudad ya estaba en ruinas, el tercer ataque se llevó a cabo sobre los arrabales, los alrededores, los suburbios de Leibnitz, Plauen, Blasewitz, Lochtau, etc., e iba dirigido contra los que habían logrado escapar. Los suburbios, los alrededores, ya habían sido alcanzados anteriormente, en los anteriores bombardeos, pero ahora esta tercera oleada de bombardeos arrojó sobre ellos mínimo 10.000 bombas incendiarias. Hay quien dice que hasta 150.000, vamos a dejar que fueran 10.000, que ya está bien, bombas incendiarias, más 2.000 bombas rompedoras y más bidones de fósforo y de petróleo para avivar de nuevo la horrorosa pira. Mientras tanto, nutridas formaciones de cazas, después de los bombardeos vinieron los cazas, ametrallaban a los refugiados sobre las calles y los que huían por las carreteras fuera de la ciudad. Un escritor inglés, F.J.P. Bill, lo cuenta así, y lo leo textualmente. Tras los bombardeos, aparatos de caza británicos descendieron en vuelo rasante y ametrallaron a los refugiados que trataban de escapar a través del Gross Park. Para dar una impresión más dramática, en medio del horror general, las fieras del parque zoológico, del zoo que había en la ciudad, frenéticas por el ruido y por el resplandor y la luz cegadora de las explosiones, se escaparon. Algunas de las fieras del zoo escaparon del zoo, ¿no? Se cuenta que estos animales que lograron escapar del parque zoológico, así como los grupos de refugiados, fueron ametrallados cuando trataban de escapar a través del parque grande, del Gross Park, por aviones de caza en vuelo rasante. En dicho parque fueron encontrados luego muchos cuerpos de hombres y de animales acribillados a balazos. Para evitar las epidemias causadas por los cadáveres en putrefacción, hubo que organizar gigantescas piras de cadáveres que consumían cada una 5.000 cuerpos o pedazos de cuerpos. Habéis visto además las fotos, me imagino, ¿no? de las piras que se tuvieron que incendiar para evitar la propagación de enfermedades.
La espantosa tarea de quemar estas piras se prolongó durante varias semanas. Los cálculos del número total de víctimas en ese descomunal bombardeo varían mucho de uno a otro. Algunos elevan la cifra hasta 250.000 de víctimas, todos civiles, por supuesto. Personalmente, nos sentimos inclinados a adherirnos a esta cifra, 250.000 víctimas. Según David Irving, en su libro Dresde, en total se lanzaron sobre Dresde 600, en total, los 3 bombardeos, porque fueron 3 bombardeos, en total se lanzaron sobre Dresde 650.000 bombas incendiarias, más 10.000 bombas explosivas, más 15.000 latas o bidones de petróleo y de fósforo. Hemos dicho que eran bombas de 500 kilos. Estos bidones o latas de petróleo y de fósforo eran de 1 hectolitro cada una. 1 hectolitro son 100 litros, lo que da una cifra total de 1.500.000, 1,5 millones de litros de fósforo y de petróleo. Todo eso cayó sobre el Dresde. Y esto es lo que dicen ahora cuando se han hecho algunas manifestaciones en Dresde recordando el bombardeo de Dresde, y ha habido alguna manifestación. Hemos tenido que ver en las contramanifestaciones la repugnante pancarta que decía que se podía leer que todo lo bueno viene del cielo, todo lo bueno cae del cielo. Bueno, pues esto es lo que cayó del cielo. 650.000 bombas incendiarias, 10.000 bombas explosivas, más 15.000 latas o bidones de petróleo y de fósforo de 1.500.000 litros. Eso es lo que cayó del cielo. David Irving da una cifra de 235.000 muertos y cabe suponer que el número de heridos debió al menos doblar esa cantidad. En una palabra, en las 14 horas que duraron las 3 oleadas de bombardeos murieron más de 200.000 personas. Es decir, más muertos que las 2 bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki juntas, en una sola noche. F.J. Bill, este escritor inglés, dice al respecto: para la mente popular, quizá lo mayor que puede decirse del lanzamiento de la primera bomba atómica es que la muerte cayó literalmente del cielo azul sobre la ciudad condenada. Pero lo que ocurrió allí puede parecer menos turbador que lo que ocurrió unos meses antes en Dresde, cuando una gran masa de mujeres y niños sin hogar se puso en camino hacia allí y tuvo que correr alocada por una ciudad desconocida en busca de un lugar seguro, en medio de explosiones de bombas, fósforo ardiendo y edificios que se derrumbaban. Desde el punto de vista estratégico-militar, la acción resultó una obra maestra del crimen. En la primera fase se había creado un mar de fuego, en el primer bombardeo. En la segunda fase se cerraron las vías de huida. O sea, esto estaba perfectamente organizado y planificado. En la segunda fase se cerraron todas las vías de huida para que nadie pudiera huir, y en la tercera fase, porque fueron 3 ataques, los supervivientes que milagrosamente habían alcanzado las carreteras recibieron el resto, que fue el ametrallamiento de los cazas. Y todo ello no duró más que 14 horas. Jamás se ha sabido el número total de víctimas de Dresde, es imposible de saber. Consta con certeza que sobrepasó los 200.000 muertos y en un principio se estimó la cifra en unos 350.000, o sea que por ahí estará aproximadamente el número total de víctimas. Como ejemplo, se sabe que los moradores habituales de la Sernstrasse, que eran 1.500, en esa calle de 1.500 solo sobrevivieron 12. Fue un ejemplo, ¿no? Aquel 14 de febrero de 1945 llegaron auxilios desde Berlín, Halle y otros lugares, pero apenas pudieron hacer nada ante aquel cuadro aterrador. Enormes piras, como la de la plaza del Mercado Viejo, reproducida en fotografías, fueron levantadas para cremar los cadáveres, como he dicho antes. Cada sótano, con decenas e incluso centenares de personas, habían tenido su propia tragedia. Hubo que abrirlos, estos sótanos, uno por uno. A causa del hedor pestilente que despedían los cadáveres, tuvieron que desistir de esta labor en las tareas de identificación de los muertos e incinerar los cuerpos semicalcinados con lanzallamas. Tuvieron que desistir de la identificación porque era insoportable el olor que despedían en los sótanos, ¿no? Nunca se sabrá, por lo tanto, cuántos seres desaparecieron así en los sótanos. En conjunto, apenas llegó a un 35% el número de víctimas identificadas, por lo cual la inmensa mayoría de las víctimas ni siquiera pudieron ser identificadas. En un erial cercano a la ciudad se sepultó a miles de seres que habían perecido ametrallados en los campos y en las carreteras. Estas tareas duraron hasta el 16 de abril de 1945, es decir, 2 meses. A partir de ese día, y durante muchos años, la ciudad ya no sería más que un lugar muerto, silencioso, capaz de dar cobijo solo a las ratas. El comodoro del aire británico Leslie McLean
censuró en un libro titulado Bomber Offensive, escrito después de la guerra, censuró al Estado Mayor Aéreo inglés. Cito textualmente, que se alejó de su antigua tradición hasta el grado de abandonar los últimos restos de humanidad y de caballerosidad a cambio de nada, pues el ataque terrorista aéreo fue un fracaso desde el punto de vista militar, ya que la nación que sufrió bombardeos en escala nunca antes imaginada no se doblegó bajo el terrible castigo. Los americanos tomaron el relevo de los ingleses tras el bombardeo de Dresde. Según David Irving, en su libro Dresde, dice, cito textualmente, el día siguiente del brutal ataque, los americanos atacaron Chemnitz, que es una ciudad que está cerca de Dresde. Esta vez ni se intentó camuflar el objetivo del ataque. Curiosamente, aunque en Chemnitz había una fábrica de tanques, varias fábricas textiles de fabricación de uniformes para el ejército, así como uno de los mayores centros de reparación de locomotoras del Reich, los servicios de información pasaron las siguientes órdenes a las escuadrillas americanas. Esta noche el objetivo será Chemnitz. Vais allí para atacar a los refugiados que van llegando tras el ataque a Dresde la noche pasada. Vuestras razones para ir allí son de acabar con todos los refugiados que puedan haberse escapado del fuego de Dresde. Llevaréis el mismo cargamento de bombas, y si el ataque de esta noche tiene el mismo éxito que el de la noche pasada, ya no volveréis a realizar incursiones en el frente ruso. Ese era el comunicado a los aviadores norteamericanos. Y añade David Irving, la ferocidad del raid de la aviación estratégica americana durante toda la jornada del 14 de febrero puso finalmente a la población civil de rodillas. Pero no fueron las bombas las que desmoralizaron finalmente a los habitantes. Fueron los aviones de caza Mustang que, descendiendo súbitamente sobre la ciudad, abrían fuego sobre todo lo que se movía. Es decir, se volvió a repetir el mismo modus operandi en la ciudad de Chemnitz, donde habían llegado los supervivientes que habían logrado sobrevivir de Dresde. El bombardeo de Dresde, aun siendo más mortífero que los de Hiroshima y Nagasaki juntas, no fue más que un episodio de la operación Clarion. De ella, el propio Eisenhower, el general Eisenhower, escribió textualmente: casi 9.000 aviones estacionados en Inglaterra, Francia, Holanda, Bélgica e Italia tomaron parte en estos gigantescos bombardeos aéreos que tuvieron lugar sobre un territorio de 600.000 kilómetros cuadrados, que se extienden desde Emden hasta Berlín, Dresde, Viena y Milhausen, dice Eisenhower. En este texto del general Eisenhower, Dresde no es más que una simple palabra. ¿Por qué tuvo lugar el bombardeo sobre una población indefensa si con él no se obtenía ninguna ventaja militar, puesto que no era un objetivo militar? Solo el mariscal del aire Arthur Harris, que es el que lo llevó a cabo, y el premier británico Sir Winston Churchill, que lo ordenó, podrían haber aclarado este punto, que por supuesto no lo aclararon nunca. Lo cierto es que ninguno de los responsables de este macabro e inútil crimen fue jamás procesado por crímenes de guerra. Y también es un hecho que Alemania se llevó la palma del martirio en bombardeos del terror sobre la población civil, de todos los países que tomaron parte en la Segunda Guerra Mundial. Inicialmente corrió el rumor de que este crimen de guerra se había llevado a efecto para ayudar a los rusos en su avance, y así permitir a los soviéticos, que ya irrumpían en Alemania después de ocupar los Balcanes, permitirles que ocuparan ellos mismos la parte que les correspondía según el reparto de Europa acordado unas horas antes en la conferencia de Yalta, donde se repartieron los tres grandes criminales de guerra, el dominio de Europa y del mundo. Unas horas antes del bombardeo de Dresde había tenido lugar la conferencia de Yalta, como hemos dicho. Lo cierto es que jamás hubo en la historia, en tan poco tiempo, es decir, en 14 horas, y en un espacio tan limitado, en solo 28 kilómetros cuadrados, tal cantidad de muertos, además de muertos civiles. Al día siguiente del bombardeo, el parte militar alemán anunció escuetamente: Dresde ha sido alcanzada por duros ataques de terror. El mando militar aliado, por su parte, se limitó a decir: nuestra aviación llevó a cabo con éxito ataques aéreos contra Alemania Central. Entre otras ciudades fue bombardeada Dresde. Bien, este auténtico crimen de guerra, cometido contra una población indefensa, sin ningún objetivo militar, reservada exclusivamente para albergue de refugiados, pues el mando alemán de la zona había dado la orden de que las caravanas de tropas, que las tropas siguieran por fuera de la ciudad, bordeándola. Este crimen de guerra de Dresde, como digo, víctima del terrorismo aéreo angloamericano, ha quedado impune como todos los crímenes de los aliados. Y ha sido precisamente en Inglaterra donde más libros se han escrito tratando del crimen de Dresde, como decía al principio,
no hallándose otra justificación que el deseo del gobierno inglés de ponerse a la altura o sobrepasar las brutalidades de los soviéticos. Como ya he dicho, no ha sido posible establecer el número total de víctimas causadas por los 3 bombardeos de la ciudad, pero ningún autor baja la cifra de 250.000 muertos, es decir, más que Hiroshima y Nagasaki juntas, como he comentado antes. Nunca fue nadie inculpado por este crimen de guerra. Tampoco ningún poder temporal, ni ningún poder espiritual, ni ninguna iglesia, cristiana o no, condenó esta odiosa brutalidad. Ningún cardenal de ninguna iglesia dijo ni pío. Ninguna autoridad religiosa, cristiana o no, ningún cardenal, ningún obispo, ningún arzobispo, ni católico, ni anglicano, ni ningún papa dijo nunca nada de este hecho. En 1965, a la muerte del criminal de guerra directamente responsable del crimen gratuito de Dresde, que fue Winston Churchill, por el que las sedicentes altas autoridades religiosas oraron piamente cuando murió, una polémica se desató en aquel momento a la muerte de Churchill, en 1965, en Occidente, para determinar qué clase de obra monumental, qué clase de monumento debía dedicarse al fenecido Churchill. Cuestión que no lograron resolver las altas autoridades políticas y religiosas, quizá porque no se dieron cuenta de que el monumento a Churchill ya existía, y eran las ruinas de Dresde. Ruinas que los soviéticos mantuvieron en el mismo estado como testimonio imperecedero de la barbarie democrática. Y son las ruinas que os comentaba que todavía se pueden ver en el centro de la ciudad si las visitáis, porque todavía se están reconstruyendo. Y nada más, esto es la conferencia, y ahora pues si queréis preguntar o abrir coloquio, debate, lo que queráis, pues estoy a vuestra disposición. No es una pregunta, es un dato que he conocido por internet, que se supone que es cierto, en un blog que yo califico como broma supercomunista, que se llama JM Álvarez, blog.com, que dice que en Yalta, hace unos días, en la ciudad de Yalta, donde se hizo esta conferencia, se ha erigido un monumento en bronce o en mármol negro a los 3 criminales, Roosevelt, Stalin y Churchill. Un monumento de tamaño grande, y está allí para conmemorar el 70 aniversario de Yalta. Justamente la prensa occidental no ha dicho nada, que yo sepa, es un dato. Bueno, sí. ¿Conocemos cifras de supervivientes fiables? Ni siquiera se sabe la cifra total de muertos, porque es imposible de saber. A saber. Lo que pasa es que, ya digo, no baja de los que he citado, pero supervivientes tampoco se puede saber, porque ten en cuenta que los que lograron sobrevivir ¿Se sabe fueron ametrallados camino de Chemnitz por las carreteras. ¿Se sabe qué población tenía Dresda en líneas generales? No lo sé, pero es que es imposible saber. Ten en cuenta Sí, que había refugiados de Breslau, de ciudades cercanas, ya lo sé, pero en líneas generales, pregunto. Claro, es que el problema es que no era solamente la población de Dresde, sino todos los refugiados que habían entrado huyendo del avance de los soviéticos, que eran 800.000 refugiados que estaban en las calles. No, más o menos para hacer un cálculo e intentar contestar a su pregunta, o sea... Hombre, tú nos has hablado de un superviviente que ha escrito el libro. Sí. No se sabe de ninguno más. Hombre, habrá algo más. Pero el número total es imposible de saber, es imposible de saber. Nada, muchas gracias. Más o menos, pues puedes hacer algún cálculo, pero la cifra exacta... Vamos, que un 50% de la población puede que haya muerto. Incluso más. Claro, y además los censos y todo, me imagino que acabarían destruidos totalmente, es que no hay manera. ¿Qué medidas? Bueno, en ese momento la guerra ya para Alemania estaba prácticamente perdida, pero aún así, bueno, me gustaría saber un poco qué medidas tomaron los dirigentes alemanes, ¿no?, al respecto, aparte de hacer el comunicado que Bueno, ¿medidas te refieres a? A militares, principalmente, si ellos pudieron hacer algo para contrarrestar eso o bueno, simplemente... Para contrarrestar no se pudo hacer nada porque la ciudad estaba indefensa, porque la defensa antiaérea, como he comentado, como no pensaban que fuera a ser bombardeada una ciudad que no era un objetivo militar, pues las habían trasladado al frente para utilizarlas como armamento, como un arma anticarro o antitanque para frenar el avance de los tanques soviéticos, ¿no? Hombre, la esperanza que es cierto que un objetivo de estos bombardeos sobre población era minar la moral de la población, que es lo que no consiguieron, ¿no? Porque el pueblo alemán se mantuvo hasta el final pues como un solo hombre, ¿no? Pero la esperanza vino de que el día 12 de abril murió Roosevelt,
Y entonces, bueno, pues se pensaba hacer una paz por separado con los norteamericanos ante la muerte de Roosevelt, pero ya la guerra estaba ya prácticamente terminada. Y había otra esperanza que eran las armas secretas, que no era ningún cuento, era verdad, las V1, las V2, que estaban las lanzaderas en Francia y que se estaban lanzando sobre Inglaterra, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, si se hubieran empezado a utilizar antes, el desembarco en Normandía no se hubiera producido, no se hubiera podido llevar a cabo, pero ya era demasiado tarde para llevar a cabo esto, ¿no? Entonces, bueno, pero eso es lo que mantenía un poco alguna esperanza. La muerte de Roosevelt, que se produce el 12 de abril del 45, que luego le sucede Truman, que fue incluso peor todavía, y luego las armas secretas que tenían las bombas volantes, las V1 y las V2, y luego pues también la carrera por la bomba atómica y todo esto, ¿no? Más preguntas. Quisiera mencionar dos casos de dos ciudades que no se suelen comentar mucho. Una es Königsberg, en Prusia Oriental, que fue arrasada por los soviéticos, o sea, arrasada deliberadamente, que era como el símbolo más oriental de Alemania, el símbolo también de la cultura germánica, y decidieron, esto hay que arrasarlo. Y no solo arrasarlo, sino también nos lo vamos a quedar. Sí. Y hoy es el Oblast de Kaliningrado. Y luego el otro caso es Manila, en Filipinas, que no se suele comentar mucho, pero la ciudad de Manila, toda la zona histórica, era del antiguo Imperio Español. Y todo eso los americanos se dedicaron a arrasarlo deliberadamente. También no solo para, claro, unos decían eliminamos a los alemanes, al ejército alemán o al ejército japonés, pero también dejar todo arrasado. Y ahora en la victoria crear la nueva verdad. Y decir, ya no sois nada, ya no tenéis pasado, ahora solo tenéis lo que nosotros efectivamente, vamos a decir. muy buena observación, porque efectivamente el objetivo de estos bombardeos no solamente es el objetivo criminal de matar población civil, que no eran objetivos militares, ni sobre industria, ni sobre fábrica de armamentos, ni sobre población civil, sino además destruir la cultura europea. Porque destruyeron las ciudades como Dresde, que era la ciudad de mayor valor artístico de Alemania, se destruye la cultura europea. Y ciudades como Nuremberg, ciudades medievales, Königsberg, que era Prusia, que ya ahora mismo no es Alemania, es la ciudad en la que nació Kant, el filósofo Kant, Königsberg, por ejemplo, pues destruyendo estas ciudades se destruye también la cultura europea. De hecho, lo mismo que hacen hoy en día. Claro, claro. Que estaba viendo el otro día una noticia muy ridícula, por cierto, en Viena, que había una reunión, o no sé, como una fiesta, no es fiesta la palabra adecuada, de vals, y que hubo unos 1000 comunistas, barros de estos ya sabemos, que intentaron tomar un asalto en dicha residencia porque pretendían destrozar la idea del vals por ser algo demasiado burgués y demasiado europeo. No sé si viste la noticia, pero era muy, muy ridículo. Sí. O sea, gente con su ambiente de vals y tal, defendidos por la policía, por una manada de asquerosos de estos que simplemente, o sea, no es que fueran fachas, no es que fueran, sino simplemente es muy blanco y muy europeo. Hay que acabar con ello. Esa era la idea. Sí. Yo creo que en esto incluso ha sido mucho peor, mucho más nefasta la actitud de las potencias occidentales. Sí, es muy claro, pero quiero decir que se repita la historia y que la idea es siempre la misma. Sí. Destruir una identidad para sustituirlo por... Sabéis además que los bombardeos, las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, curiosamente eran las dos ciudades japonesas donde había mayor población cristiana. No, ¿Nunca habéis pensado por qué se eligieron esas ciudades? Pensaba que eran como de las principales junto a Tokio, que sería, ¿no? Y creo que No, también ese dato no lo que conocía. habían fundado europeos. Nagasaki creo que lo fundaron los portugueses y Hiroshima los españoles. ¿Ah, sí? Sí, eran colonias portuarias para comerciar con Japón y luego quedaron ahí para Japón. Pensaba que tenían otro interés, pero ese dato no lo conocía. El dato de Monte Cassino creo que también era un símbolo, aparte de las cientos de catedrales destruidas, no solo la misma de Colonia fue bombardeada, pero también yo creo haber visto en el rastro, no, en el Costa Moyano, una vez un libro de los años 50 en España, que era así de gordo, que era cientos de fotografías de monumentos medievales o catedrales destruidas por los bombardeos, que era patrimonio cultural de Europa destruido, porque hubieran dicho, bueno, esto es una fábrica de armas, pero cualquier avión sabía lo que es una catedral, y fueron atacadas. Sí. ¿Cuál es la sensación de la población alemana? Bueno, a pesar de que los gobiernos alemanes nunca van a hablar de este tema y lo pretenden ocultar,
entiendo que en la población subyace pues, todavía ese sentimiento, ¿no?, de que fueron bombardeados por los que hoy les dominan. Aunque ellos no pueden hablar libremente por la situación política en la que viven, ¿cuál es la sensación que subyace? Porque entiendo que... Claro, resignación, esa es la palabra. Resignación es la única cosa que sienten los alemanes a día de hoy. Hombre, tú ten en cuenta que... Yo he estado en Alemania y sé como lo llevan muy adentro, o sea, siguen teniéndolo muy vivo, pero nadie te va a comentar alguna vez de decir, sí, son los hijos de puta, mira lo que han hecho. O sea, esto no, déjalo, ha pasado. Pero siguen muy vivos, pero muy adentro. En este hecho, no hay, yo no conozco, vamos, no sé si hay alguna película o algún, sobre otros hechos sí que se han hecho películas o alguna novela o libros o obras de teatro sobre estos temas, pero sobre este no se ha hecho nada. No, nunca se hará porque es una mancha muy negra, pero digo que a nivel personal los alemanes nunca se van a expresar, bueno, excepto los 4 y tal, pero la población de tal nunca van a hablar de ello, nunca van a tener una opinión negativa o expresarse libremente. 70 años de propaganda pues han dejado su vida. De hecho, hablando de la propaganda, en la parte de arriba tenemos algunas fotografías de la pila de cadáveres que comentabas, ¿no? Sí, esas mismas que utilizan para el holocausto, ¿verdad? Sí, eso ahí es donde iba, ¿no? Muchas precisamente eran utilizadas como muestra de las fechorías alemanas, ¿no? De los crímenes alemanes contra... cuando en realidad era otra cosa, ¿no? Entonces, también existe una manipulación que la gente desconoce, ¿no? Sí, no, por supuesto. Menos mal que no entiendo Photoshop. Es cuestión del paso del tiempo. Yo creo que es el ejemplo que pone la zona de Arco es muy claro. Yo creo que es el hecho de que apareciera un historiador alemán que haya escrito un libro sobre esto, el del incendio. No sé si lo conocéis este libro. No, Georg Friedrich, que es el historiador de Berlín, que pues ya dice, bueno, por lo menos ya se puede empezar a hablar de este tema, ¿no? Yo creo que esto sí existe en la mentalidad de la gente, pero no se atreven todavía a exteriorizar o hablar de ello. Todo empeora y la gente está cada vez más harta. Esto se revive cada vez más. O sea, si las cosas no hubiesen empeorado tanto, digamos, en los últimos 25 o 30 años, igual nadie volvería a invocar a Hitler o nadie volvería a invocar el nacionalsocialismo. Estamos viviendo bien y está todo tranquilo, pero a medida que todo empeora, siempre se vuelve al pasado porque es donde estaba el ideal. Sí, el cual es necesario revivirlo porque la gente realmente lo lleva dentro y es como algo a lo que agarrarse. Sí, la cuestión es que, desde mi punto de vista, al estar en un proceso de sustitución de población alemana por población extranjera, como está ocurriendo en Alemania desde hace décadas, entonces lo que se le está quitando a esa gente es ese sentimiento, ¿no? Porque al ellos no sentirse arraigados con la tierra alemana, al tener otras raíces, no se sienten víctimas de ese bombardeo. No, totalmente. Y entonces es que un ser mestizo e invasor nunca va a tener una identidad como tal. Entonces, al final no se va a identificar con nada. Son como los judíos, son errantes. Lo que pretenden es que, yo creo que al final lo que se va a conseguir es que desaparezca, ¿no? Ese es el plan Kalergi que tienen, y ya sabes. Sí, por supuesto. No, pero es que incluso la población autóctona es un lavador de cerebro de muchos años. Hombre, es que en los planes de estudio se les ha educado desde pequeños que es un país. Si no tiene una fuente alternativa, sea por familia, sea por contactos, lo que les cuentan en las escuelas están sentenciados. Sí, yo quería comunicar que sí que he visto que en estos días con camaradas alemanes han hecho concentraciones muy leves y con pancartas, pero lo dicho, de visto y no visto. No recuerdo exactamente qué grupo, sea un grupo autónomo o de un partido en concreto, pero... Sí. Pero es que en algunos de estos casos, como he comentado antes, había una contramanifestación en el tema de 3D con pancartas tan repugnantes como decir todo lo bueno baja del cielo. Y explicando qué es lo que cayó del cielo, ¿no? Y Harris vuelve por es el colmo ya del odio en fin, esto es Harris vuelve se llamaba Harris, sí. Yo he visto pancartas que ponen Harris vuelve a hacer, que vuelva a bombardear. Sí. Creo que le han declarado héroe cuando murió Harris. No sé si le han dado algún título nobiliario o algo, pero le han declarado héroe o algo así. Justamente lo contrario que pasa
en los vencidos, que tienen que estar pidiendo perdón, el mismo Papa siempre pidiendo perdón por Pío XII, por la Inquisición, por todo, los otros nunca piden perdón. Es más, se enorgullecen de haber. Es que yo creo que el mejor ataque, la mejor defensa es el ataque. Y es lo que yo quería comentar en un día que lo comenté el otro día, no sé con quién, que la actitud que tú has dicho, victimista, si tú dices, por ejemplo, todos los días, nosotros no cometimos genocidio, es como el que excusa, ¿cómo se dice eso? Yo no he sido, profe, ya partes del principio de que te sientes culpable. En cambio, los espartanos, si tú Napoleón, por ejemplo, Napoleón no creo que pidiera perdón nunca. Y estoy leyendo, él decía, a mí me importa un bledo que muera un millón de soldados. Él invadió Rusia, invadió toda Europa, de una forma alocada. Pero fíjate que la derrota de Napoleón tiene algún paralelo con la derrota del ejército alemán en Rusia, ¿no? Porque los rusos siempre practicaban la misma teoría de dejar avanzar cuando el hielo y el invierno, que era invierno, y luego mueren, el ejército francés se tuvo que retirar de una forma catastrófica, ¿no? Pero jamás se ha pedido cuentas a Napoleón como el mayor invasor y creador de guerra en Europa en el año del siglo XIX. Y yo creo que la clave está en que Napoleón, dentro de su genio militar, que era un gran hombre, pues esparció las ideas de la revolución, ¿no? Libertad, igualdad, fraternidad. Las ideas masónicas. Las ideas masónicas. Bueno, pero es que a día de hoy siguen justificando las bombas atómicas y todo esto porque era necesario para acabar la guerra, pero lo dicen con total desvergüenza. Exacto, es lo que yo quiero decir. Los americanos, o los que defienden no te creas que tienen la mano, nunca han pedido ni excusa. Han dicho con toda lógica. Bombardear Hiroshima y Nagasaki ha servido para ahorrar vidas americanas o japonesas. Y es verdad, en cierto modo, porque claro, si tú cortas de raíz una guerra, fíjate, y por el contrario, todos los pacifistas lo que han conseguido es prolongar las guerras. Es decir, si tú en un combate de dos ejércitos, uno entra por la brava, como hicieron los soviéticos en Hungría y en Checoslovaquia, los soviéticos atacaron bestialmente a Budapest y en Praga después con los tanques y en 24 horas, en 15 días acabó. En cambio, los americanos llevan 3 años, ¿cuántos años llevan en Irak? O sea que a veces el ataque brutal acaba. Sí, no, lo que pasa es que esto no vale para esto porque la guerra estaba ya terminada. De todos modos, en Irak estaba terminado regular. En Hungría hablábamos de una revuelta popular. ¿Hungría del 56 estamos hablando? Sí. La intervención de Hungría se refiere al año 56. Pues ahí no hubo ningún ejército húngaro que... Claro, estoy diciendo que son los soviéticos los que entraron con su ejército. No me sirve como ejemplo, la verdad, porque entraron, sí, muy a saco contra población civil. Claro, o sea, no hubo un ejército húngaro que les plantara. Pero lo que quiero decir, que precisamente los soviéticos brutalmente aplastaron rebeliones civiles con unos métodos monstruosos. Ya, lo que han hecho los americanos y los chinos. Pero quiero decir que son ellos los que nunca piden perdón y los que más brutales ataques dan. Porque los soviéticos nunca piden perdón, ni lo van a pedir, claro. Bueno, el Katyn, por ejemplo. Sí, esa mentira duró 50 años hasta que salió la luz de que fueron los soviéticos los que se cargaron a los oficiales polacos, porque durante 40 años dijeron que fueron las ensayos comandos, que otra atrocidad más. Y sobre esto hay una muy buena película, para quien no lo haya visto, La Polaca. Creo que es de Andrei Koncharovsky, ¿puede ser? Sí, es una película, así que espero. Es reciente. Ha tenido que pasar muchos años para que se pueda hacer esta. Sí, pero vamos, que me impactó porque es muy, muy buena y muy transparente como tal. En Katyn mataron a 20.000 oficiales polacos que además eran aristócratas y católicos la mayoría. Y fueron seleccionados precisamente por Stalin para evitar que esos mismos oficiales lucharan contra el comunismo. ¿De qué año es Katyn? ¿De qué película es Katyn? Es de principios del 2000, es más o menos reciente. Hubo alguna antes, pero no es tan al grano. Esta es como un tributo por parte de, no sé si es Koncharovsky el director, pero es como un tributo, de hecho creo que lo pone al principio y hay que verla porque...
¿Alguna pregunta más o alguna... ¿Se sabe más o menos cuánta población civil alemana murió durante la contienda? Pues es lo que he comentado, la cifra más baja que se dan son 2 millones, población civil, 2.050.000, la más baja que he visto. Yo creo que fue más. El Irving Damas, 2 millones y Estamos medio. hablando de cuerpos que desaparecen, pues ahí el margen varía muchísimo. La cuestión es que cuando empieza la Segunda Guerra Mundial, bueno, cuando Hitler llega al poder, Alemania tiene 60 millones de habitantes. En el año 39 tiene 80, o sea, Hitler fue capaz de desarrollar la población en 20 millones. En 1945 la población volvía a ser 60 millones. Entiendo que una parte era por la reducción del territorio, porque Alemania quedó más reducida, pero supongo que el 90%, la mayoría de esa descendencia de ese descenso de población fue por muertes durante la guerra. Fácilmente. Bueno, es que cuando se incluyen los 80 millones en la cifra de 1939 se está sumando la población austríaca y la población de los Sudetes. La población no estaba cuando llega Hitler. A mí me gustaría hacer un comentario. Yo creo que en Estados Unidos, sobre todo, y en Occidente, sí se ha abierto un debate sobre la conveniencia de la bomba y la oportunidad del bombardeo atómico. O sea, sí se ha habido un posicionamiento crítico, ¿no? Se sabe que incluso se detonaron para amedrentar a Stalin, etcétera, lo que era la operación Japón, es decir, la invasión de lo que era la madre patria japonesa, pues iba a ser inviable, dado lo que había ocurrido en Okinawa, lo que había ocurrido en Iwo Jima, etcétera, ¿no? Pero esto ya sí se ha hablado, o sea, ya los historiadores en Estados Unidos no tienen ambajes en reconocer que la guerra que Japón no tenía flota, y Japón estaba abocado a la rendición, etcétera, pero que la bomba atómica tenía una necesidad, una contingencia para lo futuro. Y se sabe que es un crimen, y así se manifiesta todos los años en los santuarios japoneses cuando se hace la ofrenda al bombardeo atómico de Hiroshima y Nagasaki. Sin embargo, este mismo pensamiento crítico no se ha abierto en Europa contra el caso de Dresde y, por supuesto, Hamburgo y otras muchas ciudades y tal, porque la naturaleza del régimen japonés y la naturaleza del régimen alemán es completamente distinto para la lectura posterior de la historia. Uno es odioso per se y el otro pues es militarismo, que bueno, pues es como un sarampión, ¿no? Que ese militarismo pues lo terminas pasando cuando ocurren ciertas cosas, ¿no? Todos los países han tenido un militarismo y al final ese militarismo se cura con algo, ¿no? Con prosperidad económica, con lo que quieras. Pero lo de Alemania es distinto. Entonces Alemania nunca se permite decir que lo que ocurrió allí fue un genocidio, porque era absolutamente necesario para desnazificar de una vez por todas y extirpar esa ideología tan ponzoñosa que había anidado en el país más culto y más desarrollado de Occidente. Entonces lo de Dresde nunca, a pesar de que cada año hay manifestaciones de gente que va con velas y que son contramanifestadas por la propia policía que los mantiene en un redil y de gente que acude cada vez pues de toda Europa a asediar a estos tipos que lo único que dicen es recordar a sus muertos, ¿no? Entonces este es el tema. Sí, totalmente. Bueno, si no hay más preguntas, os comento que arriba tenemos unas fotografías al respecto. Hay algunas ciudades con el antes y el después de cómo quedaron tras los bombardeos. Hay fotografías sobre cadáveres y bueno, pues también una desde Dresde, se ve desde arriba cómo está completamente incendiada la ciudad, ¿no? Os animo a que la veáis. Un aplauso para Eduardo, que ha hecho Os recuerdo que, bueno, todos los que queráis ser informados de los siguientes actos, dejadnos vuestros datos y os contactaremos. Y el día 28, como bien ha comentado Cartero al inicio de la conferencia, son el sábado y el domingo las jornadas antiglobalización en Zaragoza. Quien esté dispuesto a... El domingo el 28 y 1. Sí, sábado 28 y domingo 1. Entonces, bueno, os animo a que os apuntéis. Muchas gracias a todos.